todos necesitamos ayunar. Y ese es un espacio que debemos buscar. Ese es un espacio que usted tiene que trabajar para tenerlo. Porque si usted no ayuna antes que el problema venga, entonces le va a tocar ayunar cuando esté en el problema. ¿Sí me hago entender? Tú decides en qué momento ayunar. Si ayunas para evitar, para detener, para que el plan del enemigo no prospere, o ayunas para que lo que el enemigo levantó contra tu vida no prospere, no llegue hasta donde él lo ha planificado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí está en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Amén. Amén. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema, escuche, no esperes la dificultad para ayunar. Amén. Ese es el mensaje de Dios en esta mañana. No espere la dificultad. En otras palabras, ayuna antes que venga el problema, antes que venga la dificultad, antes que venga la adversidad. ¿A quién le recuerda esto? Al Señor Jesucristo. Recuerdan que ayunó 40 días y 40 noches. Y cuando vino la tentación, ¿qué fue lo que sucedió? La soportó. No cayó en nada de lo que el enemigo le tentó. ¿Por qué? Porque el Señor no esperó estar en la tentación, estar en la adversidad, en la dificultad, para entonces ayunar. El problema de muchos es que esperan estar en la tormenta, estar en el problema,
estar en la necesidad, que las cosas no estén bien en su vida, en su casa, en su familia, que no estén bien en el ministerio, que no estén bien en el trabajo, en el negocio, que no estén bien en la salud, en la economía. Ese es el problema de muchos, que solo cuando viene la dificultad es que piensan en ayunar, es que se acuerdan del ayuno, es que entienden que no solo es una necesidad, que es un arma poderosa y que todo creyente debe usar si estamos acá. Los versículos que hemos leído nos hablan del rey Josafat. No era cualquier hombre. Era un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, cuando estudiamos su vida, encontramos que hizo cosas que por poco le cuestan la vida. Trabó amistad con quien no debió trabarla. Fue amigo de quien no debió ser amigo. Tuvo amistad con quien no debió tenerla. Era un hombre que amaba a Dios. Buscaba a Dios. Servía a Dios. Sin embargo, la Escritura registra que contra Josafat y contra Judá habían salido los pueblos de Moab, de Amón y los del monte de Seir. Habían venido a atacarlos. No era un grupo pequeño. La Escritura registra que era una multitud grande. Si estamos acá. Nota lo que está sucediendo acá. Enemigos se habían puesto de acuerdo. Muchas veces como cristianos nos suele pasar. Males se asocian, se ponen de acuerdo, se unen para venir contra nuestra vida, contra nuestra casa, contra nuestra familia. El envidioso, el hechicero, inspirados por el infierno, movidos por el mismo diablo, se levantan y en unidad vienen para tratar de destruirnos, de hacernos daño. Lanzan amenazas. Lo que muchas veces no esperamos. Estamos acá. Enemigos que entendemos que son enemigos públicos, declarados. Pero en este caso no era así. Cuando nosotros miramos los versículos 10 y 11 de ese mismo capítulo, dice la palabra: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que nos distes en posesión. Amén. Para entender un poco mejor estos versículos, déjeme y le digo qué pasó
Una vez Josafat escuchó que estos tres enemigos habían salido contra él y contra todo el pueblo de Judá. Dice la escritura que tuvo gran temor. Estamos acá. Pero nota que aunque tuvo miedo, la escritura registra que Josafat decidió humillar su rostro delante de Dios. Él se humilló, dice la palabra, para consultar. Estamos acá. No tomó una decisión equivocada. No se apresuró. No hizo algo sin consultar a Dios, sin tener en cuenta cuál era la voluntad, la dirección de Dios para lo que estaba pasando. Ese es el error que muchos suelen cometer. Cuando cosas que no esperaban que sucedieran, cuando enemigos que nunca se imaginaron. ¿Por qué Josafat nunca se imaginó que los de Moab, que los de Amón y que los del monte de Seir se levantarían contra él? Porque fueron pueblos con los que Dios tuvo misericordia, a los que Dios les perdonó. Estamos acá. Fueron pueblos a los que Dios no quiso que el pueblo de Israel tocara. Iglesia, préstale atención. A veces de quien tú menos esperas, de quien tú menos piensas, es que vienen los ataques, es que viene la traición. Quien menos tú te imaginas. Josafat se sentía confiado. Parece ser que esa era la razón por la que antes de lo que estaba sucediendo, ellos no se habían humillado, ni habían estado ayunando. Si estamos acá. El problema de todos nosotros es cuando vemos que todas las cosas aparentemente están bien. Están bien con nuestros padres, están bien con nuestros hijos, están bien con el cónyuge, están bien con los vecinos, están bien con los pastores, con los líderes, están bien con los hermanos en la fe, están bien con el jefe, con el empleado, están bien con el gobierno. Aparentemente todo estaba bien, pero resulta que mientras Josafat se sentía confiado, habían unos que él no estimaba como enemigos, que estaban planificando cómo hacerle daño. Si estamos acá. Tenga mucho cuidado, porque los corazones los conoce el Señor. Hay cosas que usted no sabe. Lo que algunos que usted estima, sí, quizás no como amigos, pero tampoco como enemigos, los estima como inofensivos, que serían incapaces de hacerme daño, de hacerme mal. Pero los corazones los conoce el Señor. La Biblia dice que el Señor no solamente conoce los corazones, sino las intenciones. Estamos acá. Porque hay gente que pueda que haga cosas que tú las ves buenas, pero las intenciones con las que ese corazón las está haciendo solo las conoce Dios. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo, porque es el que nos da discernimiento, porque es el que nos ayuda a ver más allá de lo que estamos viendo. Si estamos acá, iglesia. Moab, Amón
y los del monte de Seir se unieron, planificaron un ataque contra el hombre de Dios, contra el pueblo de Judá. Iglesia, presta atención. El diablo no se queda quieto. La Biblia dice: ni deis lugar al diablo. Hay gente que no tiene cuidado, no vela. Y por no velar, el diablo encuentra lugar en ellos. Qué tristeza que muchos ignoran las maquinaciones de Satanás. Y cuando quieren despertar, ya tienen al enemigo dentro de ellos, haciendo estragos, levantándose contra quien no se deberían levantar. Estamos acá. Atacando a quien no deberían atacar, hablando de quien no deberían hablar, murmurando contra quien no deberían murmurar. Israel no le había hecho daño a ninguno de ellos. Había sido bueno con ellos. Qué tristeza que gente a la que no les hemos hecho daño, sino que por el contrario hemos sido de bendición, porque así lo permitió el Señor. Gente que te ha amado, gente que te ha bendecido, gente que Dios ha usado para bien de tu vida, y tú no tengas el cuidado. Si estamos acá. Para Josafat fue desconcertante cuando escuchó quiénes eran los que venían contra él. Usted sabe lo triste de eso. Cuando uno escucha, cuando uno ve que quien viene contra uno no es el hechicero, no es el brujo, no es el santero, no es el que está allá, sino alguien que ha estado cerca de ti. Para Josafat fue desconcertante. Pero sabes una cosa, saber lo que estaba pasando lo llevó a humillarse, lo llevó a postrarse delante de Dios. Lo llevó a decirle al Señor: tengo miedo, porque el enemigo que me está acechando, que salió contra mí, no solo conoce mi fortaleza, también conoce mi debilidad. Estamos acá. Porque te estudia mejor el que está dentro que el que está afuera. Sabe los momentos por los que has pasado, de tristeza, de soledad. Sí, esos momentos de vulnerabilidad. Sí me estoy haciendo entender. Hay enemigos que son más peligrosos sin una espada que un ejército armado con la última tecnología, pero que están fuera, lejos de ti, que ese que está cerca, que está dentro, junto a ti. Tenga mucho cuidado. El diablo no se queda quieto. El diablo todo el tiempo está buscando cómo hacerte daño. Y el diablo todo el tiempo le quería hacer daño a Israel, al pueblo de Dios. Ciertamente Josafat, como te decía al principio, tuvo errores, se equivocó, pero Dios nunca dejó de estar con él.
No era que Dios premiaba la equivocación de Josafat. No era que estaba de acuerdo, no era que se la aplaudía. Pero eso no le daba autoridad a los enemigos o a los que él no estimaba enemigos de levantarse contra él. ¿Sí me hago entender? Porque hay gente esperando el punto para atacarte, para señalarte, para matarte. Y esto es de mucho cuidado. Josafat, cuando vio lo que estaba pasando, dice la escritura que tuvo miedo, tuvo temor. Y humilló su rostro para consultar a Dios. Pero no solo humilló su rostro para consultar a Dios, sino que dice la escritura que hizo proclamar. Dice, pregonó ayuno en toda Judá. Eso fue lo que él recibió en su espíritu. Eso fue lo que él sintió de Dios. Para lo que se les vino, para el enemigo que se había levantado, lo que él percibió en su espíritu, recibió, era que lo que debía hacer era ayunar. Si estamos acá, el mensaje en esta mañana es: no esperes la dificultad para ayunar. ¿Qué fue lo que esperó Josafat? La dificultad. Si estamos acá, ¿qué fue lo que esperó Josafat? La dificultad. Esperó el problema, esperó la adversidad. Hay gente que no ve la necesidad de ayunar, porque aparentemente todo está bien. Está bien a tus ojos naturales, porque no te has dado cuenta que muchos que están delante de ti están actuando con hipocresía, que no son sinceros, que no son honestos, que no son leales contigo. Tu falta de espiritualidad, de discernimiento, te impide ver más allá. Estás conviviendo con el mismo diablo y no lo estás percibiendo, no lo estás notando. Eso suele pasar. Iglesia, no esperes la dificultad. Josafat esperó que la dificultad llegara. Cuando llegó la dificultad, fue cuando consideró necesario ayunar. Por eso es que a muchos no se les ve aquí ayunando. En el tiempo que sea. Son trabajadores independientes. Algunos son pensionados. Están desempleados. Están de vacaciones. Están incapacitados. ¿Sí me hago entender? Préstele atención. Humanamente, no debería haber una excusa para no ayunar. Humanamente, pero como el punto no es solo lo que humanamente puede impedir, porque hay un mundo espiritual. Hay una palabra que todo el tiempo debemos tener presente. Es: esfuérzate y sé valiente. Así que si tú no estás dentro de los que mencioné, tú si eres un empleado
que cumples un horario laboral. Tú no eres pensionado. Tú no estás de vacaciones. Tú no estás incapacitado. Bueno, para ti también es este mensaje. Todos necesitamos ayunar. Y ese es un espacio que debemos buscar. Ese es un espacio que usted tiene que trabajar para tenerlo. Porque si usted no ayuna antes que el problema venga, entonces le va a tocar ayunar cuando esté en el problema. ¿Sí me hago entender? Tú decides en qué momento ayunar. Si ayunas para evitar, para detener, para que el plan del enemigo no prospere, o ayunas para que lo que el enemigo levantó contra tu vida no prospere, no llegue hasta donde él lo ha planificado. Porque que haya comenzado era algo que no debía pasar. Y hay gente aquí jugando con candela. Hay gente que yo no sé de qué manera quiere que Dios les hable. Sí, porque Dios les ha hablado de diferentes maneras. Les ha hablado desde el púlpito, desde el altar. No solo a través de este servidor. Les ha hablado en un espacio como este. Pero también en tiempos más reducidos. Un poco más puntual, pero les ha hablado de manera muy personal y aún así no quieren atender, no quieren prestar atención, no quieren hacer lo que el Señor les está hablando, pensando que las cosas todo el tiempo estarán bien. No te equivoques, no te engañes. Ese era Josafat. Josafat creía que todo el tiempo con Moab, Amón y los hijos de Seir las cosas iban a estar bien. Se equivocó hasta el día que supo que no de cualquier manera, que en una gran multitud venían contra él. El propósito era desaparecerlo, que no quedara nada de Judá, que no quedara nada de Josafat. Si estamos acá, porque el diablo no tiene consideración de nadie. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y él te quiere ver así, confiado, sin orar, sin leer las escrituras, sin escudriñarlas, sin atender a ella, sin ayunar, sin honrar a Dios, sin congregarte. Él te quiere ver así, dormidito en la casa del Señor, sin atender a lo que Él te está hablando. ¿Sí? A Él le gusta así, que la gente esté confiada, porque ya me vacuné. No, para que tú me entiendas. Porque ya me tomé los medicamentos. Porque tengo dinero en el banco. Porque mis hijos están en el colegio. Porque ya hice mercado. Porque tengo contrato indefinido. Porque tengo propiedades. ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? Están confiados. Su confianza no está puesta en Dios. Está puesta en las cosas que ellos tienen. Porque cuando tú confías en el Señor, tú no ignoras lo que su palabra te está hablando. Tú le prestas atención.
Así que así como Josafat y Judá están muchos, hasta el día que ven que un enemigo que ellos nunca se imaginaron llegó. Hasta que ven que el problema, la dificultad por la que nunca pensaron que iban a pasar, ahora lo están atravesando. Padres que nunca imaginaron que hijos iban a caer en la droga, que hijas iban a caer en la prostitución. Nunca imaginaron que su matrimonio iba a estar a las puertas de un divorcio, que su negocio iba a estar a las puertas de la quiebra, que le iban a entregar una carta de despido, que la casa que un día hipotecaron, el banco se las iba a quitar. Iglesia, esto no es un juego. La gente aplaza el orar, el ayunar, porque sienten que no es necesario. ¡Qué tristeza! Así es que viven muchos. No sienten la necesidad de ayunar. Pero ayunar es necesario. Si no fuera necesario, hombres como Moisés, como Elías, como el maestro, no hubiesen ayunado. Y ellos no ayunaron de cualquier manera. Los ayunos de ellos fueron de 40 días, sin pan y sin agua. Porque en ellos no solo recibieron dirección, sino que fueron fortalecidos para enfrentar aquello que posteriormente vino contra ellos. ¿Sí me hago entender? Así que usted tiene que entender el motivo por el que estamos ayunando. El Señor te quiere limpiar, te quiere descontaminar, pero también te quiere llenar, te quiere fortalecer, te quiere direccionar. Ya lo he dicho, a través de estos ayunos, el Señor quiere darnos dirección, tomas de decisiones, pasos que debemos dar. El Señor nos ayudará, nos dará claridad. Pero esto hay que hacerlo a conciencia. Esto no es para que me vean. Sí, para decir, ayuné 21 días. No lo diga. Que te suceda como a Moisés, que se te vea, que se noten que no fueron 21 días sin desayunar. Digo yo, sin desayunar. Que fueron días humillando tu rostro delante de Dios, alabando y adorando al Señor. Fueron días no solo de abstención de alimento, la dieta que no había podido hacer. Oye, la dieta que me mandó el médico, voy a aprovechar los 21 días para hacerla. Los kilitos que debía bajar. Sí. No, porque el ayuno dentro de tantas cosas es medicinal. Es medicinal, pero los primeros resultados que estamos buscando acá son espirituales. Y después todos los demás que el Señor nos quiera dar. Así que Josafat, cuando nota lo que está pasando, ¿qué es lo que dice? Hay que ayunar. Estamos acá. Pero él sabía que el problema no era para él solo. Él sabía que el enemigo que había venido no venía solo contra él. Venía contra todo Judá. Iglesia, entiéndelo.
Para aquellos que no entienden que cuando el diablo se levanta contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, no solo se levanta contra el pastor y contra la pastora. Se levanta también contra mi vida, contra mi casa, contra mi familia. Se levanta contra todo lo que me representa a mí. Así que yo no puedo caer en el error que ayunen ellos, que yo no tengo tiempo para eso, dicen algunos. Es tu responsabilidad también. Y la escritura registra que Judá todo entero ayunó. ¿Sí me hago entender? Somos todos los que tenemos que ayunar. El liderazgo, los intercesores, la alabanza, servidores en general. Pero tú que estás llegando, tú también necesitas ayunar. Qué bueno si lo puedes hacer desde este lugar. Pero si no puedes, mira cómo en el Señor, donde verdaderamente se ayuno, no solamente que pases hambre, que no es solamente decir salgo de mi casa, me voy al trabajo, no como y estoy de ayuno. Ayuno es más que dejar de comer. Eso es parte. Es adoración. Es palabra. Es oración. Intimidad, comunión. ¿Qué fue lo que él hizo? Se desentendió de todo lo demás. Se tiró rostro en tierra. Adoró. Dejó de hacer lo que estaba haciendo para estar en la presencia del Señor. Cuando Él declara el ayuno, entonces comienza a venir la respuesta de Dios. Porque Dios responde al ayuno para aquellos que no quieren ayunar. Fue de esa manera que el Señor, dice la Escritura, que hizo que su espíritu viniera sobre un levita llamado Jaasiel, y que le dijera lo que iba a suceder, que no tuviera temor, que creyera que no era de él ni de todo Judá la guerra, que era de Dios, que el Señor lo iba a librar, que no iba a permitir que esos enemigos que habían salido contra él lo tocaran. No iba a permitir que le hiciera un mal. ¿Sabe por qué? Porque cuando debieron ayunar, ayunaron. Y eso es lo que el Señor en esta mañana te está hablando. Levántate en ayuno y el diablo no te podrá tocar. Necesitamos ayunar, iglesia. La Escritura registra. Esto lo puede leer usted en casa. Que el Señor les dijo que no tuvieran temor. De hecho, fue a través del mismo Josafat que el Señor profetizó cuando le dijo al pueblo: creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabes lo que Dios permitió? Que los 3 enemigos que habían venido contra Judá, ellos mismos se mataran. Porque eso es lo que sucede con aquellos que conspiran contra ti. Estamos acá. Entre ellos mismos se matan. ¿Sí? Esos que conspiran contra ti, tú déjaselos al Señor. Déjaselos a Él. Porque contra Dios no van a poder. No lo van a lograr. Esa gente mala,
que tú amas, que tú bendices, pero que ellos quieren el mal para ti, descansa en el Señor. Déjaselos a Él. Ellos se mataron. ¿Sabes en qué momento se mataron? Mientras Judá estuvo adorando a Dios. Dice que entre ellos mismos, la emboscada que ellos habían colocado, se confundieron. Porque la alabanza confunde al diablo. La adoración confunde a Satanás. Por eso te decía, no pases hambre por pasar. Es un periodo donde te abstienes de alimento, pero donde tienes que hacerlo espiritual. Porque es en lo espiritual que el enemigo será confundido. Tienes que alabar, tienes que adorar. Para que lo que el enemigo había levantado sea frustrado, no prevalezca en ninguna manera. Ellos se mataron y Israel o Judá, dice la escritura, que recogió un gran botín en el valle de la bendición, el valle de Beraca. Amén. ¿En qué momento ayunó Judá? En el momento de la dificultad. Ellos pudieron haber ayunado antes, pero esperaron que la dificultad llegara. Que no te suceda. En el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra del Señor: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. No me esté caminando, por favor. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Ustedes conocen el pasaje. El Señor había decidido que le iba, voy a decirlo de esta manera, que le daba una oportunidad a la ciudad de Nínive para que se arrepintiera. Escuche bien, escuche usted que está acá, porque Nínive estaba haciendo lo malo, estaba en pecado, y no fue que Dios decidió destruirla, porque si Él lo hubiese decidido, inmediatamente la hubiese destruido. Dios lo que decidió fue darle una oportunidad para que se arrepintiera. Por eso usted tiene que prestar atención en esta mañana, porque no sé, a lo mejor algunos de los que estamos en este lugar pudiéramos en algunos aspectos, en algunas áreas, estar viviendo como Nínive. Nínive, como todos lo saben, era la capital del imperio asirio. Un imperio que oprimía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel.
Sí estamos acá. Escucha, hay gente oprimiendo. Hay gente haciéndole daño a los hijos de Dios, a la iglesia del Señor. Hay gente que Dios ha tenido misericordia de ellos, porque se están metiendo con quien no se deberían meter. Se han levantado contra quien no se deberían levantar. Y siendo Dios, pudiéndolos castigar, destruir, ha decidido darle una oportunidad. Así que yo no sé si Dios en esta mañana te está dando una oportunidad. Y tú deberías prestar atención. No deberías estar cogiendo las cosas así como muchos las están cogiendo. Que se están durmiendo y están como en otro mundo. El diablo no quiere que tú escuches esto. Es que el diablo no quiere que tú prestes atención a lo que es la solución a lo que estás viviendo. El diablo no quiere que tú te intereses por el ayuno. Él quiere que tú vivas alimentando tu carne. Por eso, antes de iniciar, hice la exhortación que hice. Estos son temas que a muchos no les va a gustar, porque su carne está habituada es a comer, 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 y nada de ayunar. Dios decide darle una oportunidad a Nínive. ¿Y qué es lo que hace? Envía a un hombre, a un siervo, al profeta Jonás. Yo no sé si tú lo quieres tomar o lo quieres desechar, pero pudiera ser que como Jonás, en aquella oportunidad, este servidor está aquí de parte de Dios, hablándote de lo que puede suceder si estamos acá. Jonás predicó que el Señor iba a destruir a Nínive. Cuando el rey escuchó lo que iba a pasar, inmediatamente supo lo que iba a suceder. Dijo: aquí hay que hacer algo. ¿Qué fue lo que dijo que había que hacer? Había que ayunar. Para aquellos que no quieren ayunar. Y no solamente entendió que debía ayunar él. En Nínive, como que el mensaje de lo que había hecho Josafat, estamos acá, como que lo que Josafat había hecho en un tiempo, llegó a oídos de los ninivitas, del rey. Ellos entendieron que un día Dios, a través del ayuno, había librado a Josafat y a todo Judá. Oye, siendo ellos malos, habiendo ellos hecho lo malo, para que veas tú lo poderoso que es el ayuno, para que veas tú lo poderoso que es cuando nosotros nos arrepentimos, nos humillamos y ayunamos como Dios manda en su palabra, no como nosotros queramos. Este rey, ¿qué fue lo que dijo? Dice: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Fueron severos. Ni agua, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Cilicio era una prenda áspera que utilizaban para hacer señal de duelo. Hombres y animales, y clamen a Dios fuerte, y conviértanse cada uno de su mal camino. Es que eso es lo que tiene que suceder en el ayuno. En el ayuno tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un cambio de decisión. Tienes que decidir dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, dejar la desobediencia y ser obediente. ¿Cuántos lo están entendiendo?
la rapiña que hay en sus manos, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y dice la escritura, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En Nínive ayunaron hasta los que recibían el seno. El ayuno hizo que Dios, escúchame bien, cambiara de decisión. Gente mala, gente pecadora, gente que Dios no iba a castigar por castigarla. Dios se arrepintió cuando ellos se arrepintieron y ayunaron. Así que esto no es un juego, iglesia. Y finalizo. Primera de Reyes 21, 27. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su cabeza. ¿Sabía usted que el referente de los reyes más perversos en Israel es Acab? Se convirtió en el referente para Dios decir, anduvo en los caminos de Acab. Este es un hombre que se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Jezabel era de los sidonios. Y esta mujer era una hechicera. Adoraba a dioses paganos. Y ella hizo que el corazón de Acab se corrompiera. Este hombre hizo cosas perversas en Israel. Lo que colmó la paciencia de Dios fue que un hombre llamado Nabot, quien no quiso vender su heredad a Acab, Jezabel hizo que lo mataran. Para Dios esto fue desagradable. Decide castigar a Acab, pero antes de castigarlo le envía al profeta Elías con un mensaje. Cuando él escucha el mensaje de lo que le iba a pasar, ¿sabes lo que hizo este rey perverso, malo? Dice la escritura que se humilló. Acab, siendo perverso, siendo malo, al escuchar lo que Dios había dicho a través del profeta, no lo dudó. Él lo creyó, él atendió, él prestó atención. No como muchos que no quieren prestar atención y están jugando con candela. Están jugando con candela. Iglesia, hay cosas que duele cuando uno ve que se pudieron evitar y no se evitaron. Y el Señor de a poco me ha ido haciendo cambiar la oración. Anoche estuve intercediendo por una persona y lo único que le decía al Señor, misericordia, porque no di para más. Me robó la paz antes de acostarme. Y lo único que yo le decía era, Señor, misericordia, misericordia, misericordia. Porque ya Dios le ha hablado, le ha hablado, le ha hablado, le ha hablado. Y cree que con lo que ha hecho es suficiente. Mira, la Biblia a mí me muestra de un hombre perverso que escuchó a Dios. Y la Biblia dice claramente, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio, anduvo humillado.
Se le notó el cambio, el arrepentimiento. Se notó. Fue tan notorio que hizo que Dios cambiara de decisión. Si tú no estás viendo un cambio de Dios para con tu vida, di que lo que estás haciendo está logrando convencer a los hombres, pero no está logrando convencer a Dios. Si tú no estás viendo el cambio que realmente deberías ver, que debería ser de Dios para contigo, es porque lo que estás haciendo está convenciendo a los hombres, más no a Dios. Y hay gente que pueda que me convenza a mí, pero no es suficiente con que me convenzas a mí. Tienes que convencer a Dios. Y Acab convenció a Dios porque su humillación fue genuina, fue verdadera, fue sincera. ¿Cómo que yo tengo reservas para lo que Dios me está diciendo que yo haga? ¿Cómo que yo no voy a ser radical? ¿Cómo que yo no voy a cortar? ¿Cómo que yo no voy a dejar lo que Dios me dice que deje? Porque creen que el del problema es el pastor. Pero resulta que el del problema, por la misericordia de Dios, no soy yo. Yo sé que es tu vida y tú con tu vida puedes hacer lo que tú quieras. Pero acuérdate que tú tienes que entregarle cuentas a Dios. Yo solo soy un servidor de Dios, al que Dios por su misericordia le ha estado hablando, para hablarte y tomes decisiones que sean reales, sinceras, verdaderas. No decisiones superficiales. Porque no vas a engañar a hombres, te vas a engañar eres tú. ¿Sabes lo que hizo Acab? Hizo que el mal Dios lo aplazara. Él no lo pudo detener. Él lo que hizo fue que Dios no lo trajera en los días de él. Su humillación dio solo para que Dios postergara, lo hiciera en un tiempo donde sus ojos no lo vieran. Qué tristeza que hay padres que le van a dejar de herencia a sus hijos castigo. ¿Sí? Le van a dejar de herencia consecuencias. Le van a dejar una herencia que esos hijos llorarán diciendo: mamá, papá, ¿por qué no te arrepentiste cuando te debiste arrepentir? ¿Por qué no te humillaste cuando te debiste humillar? ¿Por qué no buscaste a Dios cuando lo debiste buscar? Me dejaste algo que yo no lo merecía. Así que piensa, si no te duele por ti, piensa en esos que van a sufrir por no prestar atención a lo que Dios te está hablando. ¿Por qué Dios toma esta decisión? Porque Acab le hizo daño a su mismo pueblo. Hay líderes creyentes que le están haciendo daño a su mismo pueblo. Una cosa fue lo que hizo Josafat. Otra cosa fue lo que hizo Nínive, que era enemigo. Pero otra cosa es lo que hacemos cuando somos del mismo pueblo. Hay pecados de pecado. Y eso lo veíamos el miércoles acá. David dijo: mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad. Y el Señor nos hablaba de la iniquidad. La iniquidad a la que muchos no le quieren prestar atención. Le están haciendo daño al pueblo de Dios con su testimonio, con lo que están haciendo, con lo que están hablando, con lo que ya se les dijo: córtalo, no siga, y lo siguen haciendo. Y qué tristeza que para los que no quieren utilizar las redes sociales, utilizan para desahogarse con frases que lo que tú entiendes
es que te están enviando un mensaje. No están de acuerdo con Dios, pero no dicen que es con Dios, dicen que es contigo. Yo no soy ese. Dios me llamó a ser de bendición, no a ser de maldición. Dios me llamó para hacer el bien y no para hacer el mal. Yo no estoy en contra de nadie en este lugar. Es tiempo para que ayunemos. Si Dios perdonó acá a cualquiera de los que estamos aquí, estoy seguro que nos perdonará. Así que tomemos lo que Dios nos está hablando para que las cosas puedan cambiar.